Hola, ¿qué tal amigos de La Orilla del Miedo? La historia que escucharemos a continuación nos la cuenta una persona que es muy allegada al canal. Nos pidió que omitiéramos su nombre y además que cambiáramos los de las personas que aparecen en esta narración. Esperamos que la disfruten. Iniciamos. La Orilla del Miedo, donde tus historias hayan vida. Hola, espero estén teniendo un buen día. Les mando un saludo a todas las personas que los escuchan. Les contaré una historia que me sucedió en casa o más bien alrededor de la casa de un amigo. Hace años yo viví en una colonia muy vieja de mi ciudad. Se llama Colonia Esterito. Como es de esperarse, por esta zona hice mis amistades de la infancia. Y como toda colonia vieja, hay gente que tiene muchos años viviendo allí. Y construcciones, casas tan viejas como la misma colonia, terrenos muy grandes donde llegaron los primeros habitantes de esta colonia y acapararon lo que pudieron. Hoy ya no vivo en esta colonia, pero un amigo muy querido para mí, sí, al cual voy a visitar con mucha frecuencia. En la casa de mi amigo, a los costados viven familiares suyos, y cruzando la calle, justo en la esquina, vivían sus abuelos, muy cerca de sus hijos, pero en casas diferentes. Ya ven que antes se usaba que las familias vivieran a veces en el mismo terreno, pues así era la situación con la familia de mi amigo, aunque los separaba una calle. Cuando yo iba a visitar a mi amigo, pasaba por una casa abandonada, una casa que estaba en una esquina, la misma que ya les había dicho. Pertenecía a los abuelos de la familia de mi amigo. Cuando estos abuelitos murieron, la casa quedó tal cual la usaron la última vez, con sus muebles y todo. Esa casa no esconde ningún misterio ni nada. Todos sabían que estaba abandonada, pero no era la típica casa abandonada que todos dicen que espantan y cosas así. Pero para lo que les voy a contar es necesario que sepan que yo cruzaba frente a esa casa para poder llegar a la casa de mi amigo. En una ocasión que iba pasando frente a aquella casita abandonada, alcancé a escuchar una televisión encendida. Aquel sonido característico de estática, el que se escuchaba con la pantalla blanca que se veía en las televisiones de antes cuando no recibían señal. Aunque no conocía la historia de la familia de mi amigo, sabía que esa casa estaba sola y que las personas que la habitaban ya habían muerto. Así que en cuanto llegué con mi amigo, al que llamaré Luis de ahora en adelante, para no decir su nombre, lo primero que hice fue contarle lo que había escuchado. Luis fue con su papá y le repitió lo que yo le acababa de contar a él. Rápidamente se pusieron en camino, ya que había cosas en la casa. La conservaban tal cual la habían dejado sus abuelos, y como no es secreto que esa casa está en esas condiciones, lo primero que pensamos fue que alguien se había metido a robar. Tardaron un rato en encontrar las llaves de la casa, calculo que unos 45 minutos, pero en cuanto las encontraron nos encaminamos hacia aquel lugar. Me puse algo nervioso al ver la situación. Por la cara del papá de Luis, la cosa era algo seria. Y comencé a dudar de lo que escuché. ¿Qué tal si me había equivocado cuando escuché aquel sonido? El señor se enojaría mucho si pensaba que estaba jugando una broma. Pero lo hecho está. Así que no externé mis dudas y acompañé a Luis y a su padre. Pero nomás llegar frente a aquella casa, lo primero que hice fue pedirles que escucharan con atención. Y en efecto, se escuchaba la televisión. El mismo sonido de estática. Entonces Luis y su papá entraron. Yo me quedé afuera. Estaba muy atento. Esperaba escuchar algún forcejeo o algún pleito, aunque por el tiempo que habíamos pasado buscando las llaves, me parecía poco probable. Si había habido alguien allí dentro, seguro que ya se había ido. Avanzaron los minutos. No sucedió ni se escuchó nada.
por lo menos desde fuera donde yo estaba. Se quedaron cerca de 45 minutos dentro. Supongo que estaban revisando bien toda la casa, pero cuando los vi salir, lo hicieron despacio y caminando. Luis salió primero. Venía delante de su padre, pero sus caras no se veían tranquilas. Pensé que quizás les habían robado algo o que habían encontrado algo que no les gustó. Todo está bien, vámonos para la casa, me dijo el papá de Luis, y seguimos nuestro día normal. Luis me platicó más tarde ese mismo día que no habían encontrado nada fuera de lugar en casa de sus abuelos, ni faltaba lo más mínimo. De hecho, no había señales de que alguien hubiera forzado la entrada, ni ventanas rotas. La casa estaba perfectamente cerrada, tal cual la habían dejado sus abuelos el último día de haberla usado. Pero que al entrar, lo primero que fueron a revisar fue la habitación principal, que es donde estaba la televisión. En esta habitación hay una cama que tiene enfrente una ventana. Si tú te acuestas en la cama, puedes ver la ventana de frente. Y en medio de la ventana y la cama estaba la televisión encendida. Y lo que vieron allí fue una muñeca. Sentada a la orilla de aquella cama se habían encontrado una muñeca. La muñeca estaba viendo la tele, me dijo Luis, mientras miraba el piso. Casi de inmediato se me puso la piel chinita de imaginarme la escena, pero lo que más curiosidad me daba es el modo en que él contaba la historia y cómo se refería a aquella muñeca como la muñeca, como si hubiera un trasfondo o una historia de aquello. Me contó que era de esas muñecas que tenían la cara de porcelana, de unos 50 centímetros de altura, pero no quise preguntar nada. Si él no me lo platicaba, esperaría hasta que saliera de él. En otra ocasión, íbamos de salida a la casa de otro amigo. Estábamos en casa de Luis, ya que era el único del grupo que tenía carro y obviamente siempre que íbamos a salir, la casa de Luis era el punto de encuentro. Ya estábamos todos subiendo al carro y Luis había cerrado su casa. Entonces la madre naturaleza me hizo un llamado. Me dieron ganas de orinar. Tardaríamos unos 30 minutos en el trayecto, así que le pedí a Luis que me dejara entrar al baño de su casa. Él me dijo que ya había cerrado todo, que le daba flojera abrir, que si quería fuera al baño de arriba. En su casa había una terraza en el segundo piso, que muy inteligentemente tenía un acceso sin entrar a la casa. Así, cuando las visitas las querían recibir en aquella terraza, no tenían que entrar a su casa forzosamente. Así que fui rápido para entrar al baño que tenían allá arriba. Me apresuré para no atrasar más a mis amigos que ya estaban arriba del carro listos para irnos. Había poquísima luz, pero aún había luz del día. Eran alrededor de las 8 de la noche. Acá por mis rumbos a esa hora le dicen la hora cero, que es cuando hay luz, pero se ve muy poco. Justo ese momento cuando no está oscuro ni está iluminado. Así que por las prisas, la llamada de la naturaleza y aprovechando la poca luz que había, no encendí luces ni nada. Además que conocía muy bien el lugar y no me pareció necesario. Llegué al baño y abrí la puerta, pero no entré. Desde fuera vi algo dentro de aquel baño. Me quedé parado en el marco de la puerta, porque no lograba concebir lo que había dentro de aquel bañito, al que tantas veces había entrado antes. Lo que vi fue una figura como de alguien parado sobre la taza de aquel retrete. Era una figura humanoide, 2 brazos, 2 piernas, cabeza. Estaba arriba del retrete, estaba parada sobre la tapa del baño o dentro de la taza. Ahora que lo recuerdo me parece extraño, porque solo recuerdo la sombra, la figura oscura. No sé si mi mente lo bloqueó, o por la hora que era y la poca luz no distinguí bien lo que estaba en aquel baño. La cosa es que no quise jugarle más al investigador.
y dejé el llamado de la naturaleza para después. La verdad creo que ni me acordé de ese llamado. Cerré la puerta y regresé por donde vine, probablemente más apresurado que cuando llegué. Subí al carro con una sonrisa nerviosa. No le dije nada a nadie. Me sentía muy nervioso. Pero cuando el carro se empezó a mover y al escuchar la plática de mis amigos, me tranquilicé y les comenté lo que había pasado. Luis me dijo con un tono que utiliza con los temas que ya les son familiares: de seguro fue la muñeca. Como ya les he dicho, no soy muy metiche ni investigador, así que no pregunté más. En otras pláticas con Luis me ha dejado muy en claro que esa muñeca tiene mucha relación con su familia, pero no me contó a detalle las historias. Solo me dijo que cuando la encontraron en casa de sus abuelos, esa muñeca había estado guardada a 70 metros de allí. Ni siquiera estaba en casa de sus abuelos. Ellos sabían perfectamente dónde la habían guardado. Definitivamente no tenía por qué estar en el lugar donde la encontraron. Me dijo que originalmente esa muñeca pertenecía a su hermana. Me ha contado algunas historias más sobre esa muñeca, pero él es muy reservado con este tema. Yo solo les cuento lo que me pasó a mí. Le preguntaré si quiere enviarles sus experiencias, pero por lo pronto esto es lo único que puedo compartir con ustedes. Aunque aún quedan muchas historias que contar sobre este personaje con cara de porcelana. Gracias por escuchar un relato más de La Orilla del Miedo, un espacio donde tus historias cobran vida y renacen en cada emisión. Si tienes alguna historia que contarnos, mándanos un correo a laorilladelmiedo@gmail.com. También puedes buscarnos en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook como La Orilla del Miedo. En Twitter, encuéntranos como @orilladelmiedo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.